Entonces, digamos, el tema de antiderivadas es el siguiente. Digamos, ¿qué se recuerdan de la antiderivada? ¿Qué era la antiderivada de una función? Simplemente decíamos que es una función f mayúscula de x, cuya derivada es la función original. Entonces aquí lo que estamos haciendo es al revés, no estamos encontrando la derivada de f de x, sino estamos encontrando una función f mayúscula cuya derivada sea igual a la función original. Entonces esta notación, como pueden ver, es una notación que explica claramente qué es lo que tenemos que hacer del problema, cómo encontrar una antiderivada, pero no es tan conveniente como la notación de integrales. Entonces ahorita solo vamos a repasar brevemente algunas antiderivadas. Entonces, digamos, ¿cómo las hallamos? Tenemos que pensar todas las derivadas, las reglas de derivación en reversa. Entonces, si teníamos un polinomio como x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado, pero la antiderivada no sería un x al cuadrado, sino que sería tal vez un x a la cuarta. Posiblemente, digamos, tengamos que ajustar por una constante. Entonces, digamos, ahí está, ¿cuál es la antiderivada de x al cubo? Sí, es x a la 4 partido 4, porque, digamos, podemos proponer que la antiderivada es x a la cuarta, pero si derivo esta función, me va a quedar 4x al cubo, lo cual no es igual a x al cubo. Entonces, varias veces con estas reglas de antiderivadas para funciones potencias, uno divide dentro de la nueva potencia. Entonces es bastante similar a la regla de la potencia para derivadas, pero nuestra potencia sube 1 y ahora dividimos por la nueva potencia y no multiplicamos por la nueva potencia. Entonces, al hacer esto, este 4 se cancela con el 4 del denominador y ya tenemos x al cubo. Entonces, una antiderivada para esta función es x a la 4 dividido 4. Pero todavía no tenemos esta respuesta de la forma más forma más completa posible. Entonces, como la derivada de una constante es 0, la antiderivada más general es x a la 4 dividido 4 más c, donde este más c es una constante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, tenemos esta notación de antiderivada, pero queremos trabajar con integrales, porque como el curso se llama cálculo integral, nos va a favorecer si hablamos de integrales lo más rápido posible. Entonces, esta que escribí acá es la antiderivada más general de una función. Vamos a volver a entrar a la definición el teorema fundamental de cálculo. Ah, sí, pero ese tal vez mañana o la otra semana. Pero ese solo es como derivada, cómo interactúan la derivación y la integración. Pero ¿cuándo viste el teorema fundamental del cálculo? ¿Está en el programa? Ah, sí está. Ah, pero no lo vimos en diferencial. Ah, pero al final sí lo vimos. No, el teorema fundamental del cálculo es este. Lo voy a escribir solo porque me preguntaron. Están muy ansiosos, pero no es un teorema bien extraño porque uno quiere encontrar la derivada de una integral. Entonces lo interesante es a qué es igual esto. Ah, muy bien, Juan Carlos, sí. ¿Y por qué es igual a f de x? Porque la derivada de una integral es como se cancelan, son inversas entre sí. Entonces, en este caso, si tienen la derivada de una integral o la integral de una derivada, recuperan la función original. Entonces, la derivada y la integral se cancelan. Ahí sí. No es lo mismo que hubiera sido f de t, porque la original era f de t. Ah, es que aquí todavía me falta aclarar algo. Cuando uno evalúa una integral definida,
te queda una antiderivada como función de t, pero luego al evaluar t en x y t en a, entonces vas a tener la antiderivada f de x menos la antiderivada f de a, pero como esta va a ser una constante a la hora de derivar, te queda ya el f de x. Sí, aquí todavía me falta aclarar, aquí les voy a pedir un poquito de paciencia, pero como hicieron esta pregunta, dejémosla todavía. Entonces ahí ni siquiera he introducido qué significa esta S elongada. Ustedes van a ver de que esta tiene una definición bien razonable. Entonces, ¿qué es una integral indefinida? Es la antiderivada de f respecto a x. Y se denota de la siguiente manera, se denota como, bueno, ¿cómo encuentro una integral indefinida? Aquí vamos a tener dos nuevos símbolos, pero estos dos están altamente relacionados entre sí. Entonces la idea es que al evaluar una integral indefinida, aquí tenemos que realizarle una operación a esta función. Y la forma como resolvemos este problema es que encontramos una antiderivada y luego agrego una constante de integración. Entonces todo esto es lo que es la integral indefinida. Entonces ahorita, como pueden ver en la tabla, todas las integrales indefinidas tienen la función entre estos dos símbolos. Entonces el primer símbolo que tenemos que aclarar es este símbolo sigma o la S elongada. Entonces este usualmente va a ser el símbolo de integración. Este otro, digamos, es más por motivos notacionales, porque como se cancelan la derivada y la integral en algún momento, y también tenemos que indicar respecto a qué variable estamos integrando, entonces vamos a tener el diferencial en x. Entonces una integral indefinida y también una definida siempre van a tener estos dos símbolos uno detrás del otro, uno a la par del otro. Entonces media vez uno ya encuentra la antiderivada de una función, uno puede deshacerse del símbolo de integración. Y como van a ver en cálculo multivariable, pueden integrar respecto a x, y y z, entonces van a tener ya, digamos, 2 o 3 integrales. Entonces van cancelando cada una de las integrales poco a poco. ¿Sí? En caso de que solo saliera la sigma y a la par la función. Entonces eso es incorrecto. Sí, digamos, si escriben algo como esto es incorrecto. Es como que, digamos, tratan de encontrar una derivada y solo ponen esto. Entonces si quieren derivar necesitan dx, y aquí si quieren integrar también necesitan un dx. También la tenía esa, porque es el dx. Sí. Entonces ahorita solo familiaricémonos con estos dos símbolos. Sí, esta plumilla sí hay que usarla. Se refería a la comida de arriba. Ajá, digamos cuando se pone y prima. Sí se puede también. Sí, si lo estás haciendo así, digamos, f' es igual a x a la cuarta, entonces uno puede integrar esta función diciendo que f de x es igual a x a la 5 dividido 5. Entonces lo que estás escribiendo aquí es como decir cuál es la integral de la derivada. Que en este caso sería x a la 5 dividido 5. Y aquí me falta algo, el más c. Entonces también pueden trabajarlo así, como van a ver, es más cómodo trabajar con el símbolo de integral. Incluso aquí está la otra parte del teorema fundamental del cálculo. La integral de una derivada es la función original. Entonces, sigamos haciendo ejercicios. Aquí solo hay unas pequeñas propiedades de integración que unas son bastante intuitivas y casi que ni se van a percatar de que las estamos usando. Entonces, digamos, la primera es ¿qué sucede si estoy integrando una función pero la estoy multiplicando por una constante? Se sale de la integral. Sí, sí, se sale la integral. Como la hoja de antiderivadas que nos dio, solo que con la más general, C. Sí, incluso la antiderivada tenía c, la única diferencia es que ahora estoy usando el símbolo de integración. Entonces, digamos, con un múltiplo constante, si en algún momento
conozco la antiderivada de esta función, lo que puedo decir, bueno, la integral de esta función es esta antiderivada por una constante. O como dijo Marcelo, podemos sacar la constante de la operación de integración. Entonces ya después pueden integrar la función, y bueno, aquí voy a poner más constante. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? O sea, no estamos otra vez deduciendo las reglas con una constante, sino, bueno, la antiderivada por una constante. Y luego tenemos la suma y diferencia. Entonces la suma y diferencia, como la trabajamos, solo... y este es bien útil, y ahora esta todavía se va a volver... ¿Cómo era, Marcelo? Esta solo se separa con las funciones coeficientes integrales. Sí. Entonces, digamos, aquí esta integral la puedo partir en dos sumas. Y, digamos, esta cuando miremos por cuando las integrales son también áreas, es más intuitiva, porque entonces aquí es como que estuvieran sumando dos áreas diferentes. Entonces, ¿cómo pueden sumar dos áreas diferentes? Suman un área por separado y luego le suman o le restan la otra área. Entonces van a ver que eso sí vamos a estar trabajando con cierta regularidad, cómo sumar, restar y restar áreas. Entonces luego vienen las que ya están aquí, todas estas. Ahora estas, no voy a tratar de deducirlas todas, sino vamos a trabajar ahorita con un par, y luego a medida que vayan saliendo vamos a ir razonando, bueno, ¿cuál es la derivada de esta función? O cuál tendría que ser la derivada para que sea la antiderivada. Entonces la que sí vamos a deducir, pero es que esta sí es de cajón, es la regla para la función potencia x a la n. Entonces si se recuerdan, la derivada de esta función es n por x a la n menos 1. Pero ahora, ¿cuál creían que es la antiderivada? Hay que sumarle Ajá. Hay que sumarle y luego hay que dividir por el exponente. ¿Por qué? Porque si derivo esta función, la derivada de esta función es n más 1, dividido n más 1 se cancela por x a la n, porque la potencia baja en 1. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Pareciera que con x a la menos 1, esta función no la vamos a poder integrar. Entonces esta siempre tiene un caso especial cuando n es igual a menos 1. Pero digamos, ¿se recuerdan de una función que tenga como derivada 1 partido x? Es logaritmo de la regla. Sí. Entonces aquí, bueno, aquí solo hay un pequeño detalle técnico. Hay dos funciones que tienen como derivada 1 partido x. El logaritmo de x y logaritmo paréntesis de menos x. Entonces por eso es que estoy incluyendo aquí el valor absoluto. Entonces esta tal vez solo voy a aclarar por qué la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 partido x. ¿Se recuerdan de la función valor absoluto? ¿Qué sucedía si el número era positivo, a que era igual el valor absoluto? Sí, simplemente era x. Pero ahora si x es negativo tenemos que hacer una pequeña corrección. Sí, menos x. Entonces ahorita quiero tratar de derivar esta función. Y para derivar esta función voy a derivar los dos pedazos. Y voy a utilizar la notación f', solo para no tener que escribir d de x. Entonces el primer pedazo de esta función, ¿cuál sería su derivada? 1 partido x. Entonces por esta razón logaritmo de x es la antiderivada. Pero ahora luego con logaritmo de menos x, ¿cuál sería su derivada? 1 partido x. Sí, al final se simplifica. O sea, empezamos con un menos 1 porque la derivada de menos x es menos 1. Pero como tengo que hacer menos 1 partido lo que está dentro del logaritmo, entonces voy a tener dos signos negativos que al final se cancelan. Entonces no importa si trabajo con logaritmo de x o logaritmo de menos x, la derivada es 1 sobre x. Entonces podemos decir sin ningún problema que f' de x es igual a 1 partido de x siempre y cuando x sea diferente de 0. Entonces este es el único paso un poquito molesto, el logaritmo del valor absoluto de x. Y luego las otras son sumamente intuitivas, digamos,
Aquí todavía van a haber varias que no vamos a poder hacer. A la X todavía la podemos integrar. Sí. Sí, más C. Bueno, una que siempre causa un poco de molestia, el a a la X. ¿Cuál es la derivada de a a la X? A la X Por el logaritmo. Sí, por el logaritmo de la base. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque multiplico o divido por el logaritmo de a. Sí, dividimos porque a la hora de derivar esta función me queda a la X por logaritmo de a, pero el logaritmo de a se cancela y ya solo nos queda el a la X. Entonces, siempre si en algún momento tienen dudas sobre alguna antiderivada o integral indefinida, traten de derivar. Porque entonces si derivan esta función propuesta como antiderivada y encuentran que es igual a la que están tratando de integrar, entonces su respuesta es correcta. Entonces ese es un paso que es útil que en algún momento lo hagan, comprobar su respuesta derivando. Y yo creo que ahorita por el momento estos serían todos los problemas. Yo creo que solo vamos a hacer seno de X y coseno de X. Y las otras van a ir saliendo. Entonces digamos seno, sabemos que la derivada de seno es coseno. Entonces podríamos especular que la antiderivada de seno va a ser coseno. Pero ¿cuál es la derivada de coseno? Entonces yo creo que aquí voy a tener que ajustar por un signo negativo para tener seno. Entonces aquí cambian un poquito las reglas de derivación. Y como la derivada de seno es coseno, aquí ya tenemos todas. Ahorita por el momento hay varias integrales que no vamos a poder conocer. Entonces ahorita integrales desconocidas hasta el momento hay un montón. Digamos, logaritmo de X todavía no lo vamos a poder encontrar. Tangente de X todavía no. Yo creo que Pietro encontró tangente, o no sé, no me recuerdo quién encontró tangente. Secante de X tampoco lo vamos a poder encontrar. Integrales como estas todavía van a seguir sin encontrarse. La raíz cuadrada de 1 más X al cuadrado, X a la X de X. Entonces varias de estas, digamos, unas tienen sustitución, otras tienen sustitución trigonométrica y estas van a ser integración por partes. Entonces vamos a tener un montón de integrales que todavía no vamos a poder hacer. Entonces lo que sí les puedo decir es que la parte de integración es un poco más difícil de hacer que derivación. Incluso van a haber funciones que no vamos a poder conocer sus integrales. Estas no tienen integrales exactas. Integrales que no son exactas. Y que no vamos a poder ni siquiera calcular. Digamos, un e a la menos x al cuadrado de x no lo vamos a poder integrar. Y hay otras. Yo creo que esta tampoco. Seno de x al cuadrado de x. Esta tampoco, pero... Entonces empecemos a hacer algunos ejercicios básicos de integración. Y luego, si nos faltan algunas integrales, las podemos ir viendo y viendo. Entonces vamos a familiarizarnos con la regla de la potencia. Sí, estos sí van a ser un poco fáciles, por eso es que está el ejercicio 0. Pero solo familiaricémonos, porque mejor familiaricémonos y después metámonos a los problemas más desafiantes. Entonces, digamos, la integral de esta función, sí, es una simple regla de la potencia. Subo la potencia en 1 y divido por la nueva potencia. Incluso creo que cuando en antiderivadas trabajaban este tema, no había tanta dificultad, había más dificultad cuando mirábamos aplicaciones como desplazamiento, velocidad, aceleración. Con esta otra, alguien puede venir y decirme que todavía no tenemos regla de integración para esta función. Sí, mejor pongámoslo como x a la menos 2. Entonces esta también resulta ser una función potencia.
Entonces subo la potencia en 1 y divido por la nueva potencia. Ahora, eso sí, si queremos encontrar la integral indefinida de esta función, aquí sí vamos a tener el logaritmo de x, solo que multiplicado por un signo menos. Entonces, como pueden ver, ahorita no estamos haciendo mucho, pero lo bueno es que ya estamos haciendo un poquito de integración. Y se van complicando más, pero afortunadamente todas las técnicas es un proceso muy mecánico. Entonces, algo similar vamos a tener que hacer con x a la cuarta. La reescribimos como una función potencia. Este paso no es del todo necesario si ustedes mentalmente reescriben esta como un x a la menos 4 y luego integran el x a la menos 4, no hay ningún problema. Entonces digamos aquí que ahora subo otra vez la potencia en 1. Pero aquí sería x a la menos 5 o x a la menos 3. Sí, es menos 3 porque es cierto que la potencia sube, pero como este es un número negativo, aquí estoy subiendo la potencia en 1. Entonces aquí, como pueden ver, no hay mucho que hacer. Incluso estos problemas se los había dado ya resueltos en ese documento. Y luego tenemos este otro. Entonces este otro, aquí tenemos un poquito más de trabajo que hacer. Digamos cómo reescribimos esta como una función. Sí, hay que escribir este como un x a la menos 2 quintos, porque recuerden que una función raíz siempre la podemos escribir como 1 partido la raíz. Entonces aquí tenemos un x al cuadrado partido 5. Entonces ahora tengo que integrar con esta función. Y es serían menos o más, aquí es menos 2 quintos más 1, pero está bien, pero me gusta que ya de un solo hiciste el recíproco de la nueva potencia, porque digamos, si aplicamos la regla de la potencia tal como está, esta sería la integral indefinida, pero la forma de escribir esta integral indefinida es un poco difícil de trabajar. Entonces si miran el 3 quintos y luego hago el recíproco de 3 quintos es 5 tercios, esto les va a ayudar un montón, porque van a haber algunos problemas con potencia fraccionaria que a cada rato, bueno, este paso y luego tengo que voltear la expresión. Si aplican el recíproco de manera automática, se van a hacer un gran favor. Y luego tenemos estas potencias extrañas. X a la raíz cuadrada de 2 más x a la pi más x a la e. Y estas todavía siguen siendo funciones potencia o ya es un nuevo tipo de función. Sí. Entonces aquí aplicamos la regla tal como nos las dan, porque esto es, digamos, un 1.40, 3.14 y 2.71. Entonces vamos integrando cada una de ellas por separado, la raíz cuadrada de 2 y luego el más 1, pero el más 1 tiene que estar fuera de la raíz. Y luego tenemos que dividir por la raíz cuadrada de 2 más 1. Luego este otro, más x, ¿cuál sería la nueva potencia? Sí, pi más 1. Entonces este problema es fácil, pero lo único es que la respuesta se mira extraña. Pero es solo para que observen que esta regla de la potencia es una regla bien poderosa. Puede con todos los números reales excepto menos 1. Con menos 1 ahí sí colapsa. Entonces, sigamos trabajando aquí con unos cuantos problemitas. Aquí los ejercicios todavía siguen siendo fáciles. ¿Eso no sería x a la e dividido logaritmo natural de x? No, es que para que pudieras hacer esto tendríamos que tener como un 2 a la x. Entonces si tenemos una función exponencial, sí hay que hacer 2 a la x dividido 2, pero todas estas son funciones potencia.
Ah, y hay otra que no tiene integral, la x a la x. La x a la x no tiene integral, pero sí tiene derivada, pero incluso su derivada es un... Bueno, Sí, aquí yo creo que no hay integración implícita. no, pero a la hora de derivar. Sí, a la hora de derivarla es con implícita. Entonces, vamos a hacer aquí unas un tanto extrañas. X a la 1.5 más 1.5 a la x. Los paréntesis son opcionales. Hay veces que les recomiendo poner paréntesis para que sepamos de que, bueno, estas dos funciones se están integrando. Entonces, esta primera integral, ¿cuál sería? Sería x a la 2.5 o 5 medios. Sí, 5 medios. Ahí, serían como 2/5. Sí, sería 2/5 por x a la 2.5. Esta otra es un poco capciosa, pero recuerden que esta es una función exponencial, mientras que esta otra es potencia. Sería 1.5 a la x. Ajá. Logaritmo de... ¿Por o dividido? Dividido. Nada más. Sí, esta es la única que es un poco molesta. Entonces aquí sí les recomiendo hacer unos cuantos problemas con estas funciones exponenciales. Muy bien. Incluso van a ver que estas integrales son fáciles. Las que son más interesantes son las que tienen la regla de la cadena incorporada, que ahí es donde nos empezamos a tomar nuestro tiempo. Entonces aquí tengo 8 por una función que es 10 a la x menos 2 partido x. Entonces esta primera derivada, ¿cuál sería? Antiderivada, ¿cuál sería? Ahí podríamos separar y sacar el 8. Ajá, sacamos el 8, entonces ¿cuál es la antiderivada de 10 a la x? Sería 10 a la x dividido logaritmo natural de 10. Sí, logaritmo natural de 10, entonces solo multiplico aquí por 8. Y luego esta otra, menos 2 logaritmo de natural de 10. sí, del valor absoluto. Y es que este valor absoluto sí los tengo que acostumbrar porque vamos a usar un montón de problemas. Por ejemplo, la antiderivada de 2 partido x más 3 va a ser logaritmo del valor absoluto de x más 3. Entonces en algún momento, si los límites de la integral definida están en una parte donde esa función es negativa pero el valor absoluto es siempre positivo, vamos a tener la respuesta incorrecta. Entonces eso nos vamos a ir acostumbrando poco a poco a poner el valor absoluto, pero después ya el problema se vuelve sumamente rutinario. Muy bien. Ahora aquí tenemos un gran problema con estas. Sí, aquí desafortunadamente vamos a tener que simplificar. Incluso si quisiéramos encontrar la derivada de esta función, es recomendable simplificarla a tener que realizar que un triple producto. Entonces aquí, digamos, simplifiquemos. Como una diferencia cuadrada. ¿Sí? Es otra diferencia cuadrada. Ajá. ¿Sí? Ah, qué rápido lo hiciste, Mauricio. Entonces observen aquí, tengo un x al cuadrado menos 4 por un x al cuadrado más 4. Yo creo que lo voy a hacer más despacio que Mauricio. Si ustedes ya identificaron este como un x a la cuarta menos 16, excelente. No es necesario que los problemas los hagan tan rápido. Entonces ya aquí en este paso ya puedo integrar esta función. Y ya tenemos dos funciones potencia. Un quinto x a la quinta menos 16x más esta constante. Y tenemos un último problema. Y vamos a ver ahora cómo trabajar las integrales definidas. Que aquí incluso vamos a tener un pequeño debate con la integral definida. Estas siempre eran los problemas que en derivación y causaban un poquito de problemas.
Es que no hay regla del cociente para integración. Incluso aunque este fuera derivada, en vez de usar la regla del cociente, ¿qué podemos hacer previo a integrar? Sí, factor común. Eso sería 1 más L. Sí. Lo bueno es que aquí no van a haber problemas tan capciosos porque hay tantas técnicas de integración que uno no tiene tiempo para problemas capciosos. Entonces, luego, ¿cuál es la integral de 1 más C a la X? X Más C. Muy bien. Sí, está C, pero se van a acostumbrar. Muy bien. Entonces, la gracia ahora es cómo podemos trabajar con integrales. Digamos, si tenemos este símbolo, obviamente es porque vamos a hacer más uso de él. Entonces, van a ver que en algún momento, si queremos integrar de un número a otro, podemos agregar límites a este símbolo de integral. Entonces, cuando hagamos ese cambio, ahora vamos a tener una integral definida, que ese es realmente la operación que surgió antes que la indefinida. La definida porque la definida viene de un problema de área y el problema de área viene de un problema de sumatoria. Entonces esa es la que realmente surgió primero, pero para propósitos pedagógicos es preferible empezar primero con la integral indefinida, familiarizarse cómo se pueden hacer algunas integrales básicas y luego ya empezamos a interpretar qué nos está diciendo la integral definida. Entonces la integral definida simplemente es una indefinida que incluye límites de integración. Y esta es la realmente importante. Entonces la única diferencia es que vamos a tener f de x por dx y estos límites de integración de a a b. Entonces b es el límite superior y a es el límite inferior. Y después de la interpretación vamos a ver de que este a y b es como que el intervalo sobre el cual estamos tratando de encontrar la integral de la función. Entonces ya teniendo un intervalo en a y b y límites entre 0 e y y f de x, vamos a poder crear un objeto matemático que es conocido como una región. Entonces ahorita digamos, ya sabemos antiderivar. Entonces sabemos que la integral indefinida tiene como, de esta función sería f de x. Pero ahora si tenemos límites de integración, un superior y un inferior, ¿cómo se les ocurriría que estos dos límites superiores e inferiores van a entrar en juego para evaluar esta? Sí. Sí, se evalúa primero en b y luego se evalúa en a. Ahora, este resultado obviamente no es tan obvio. Esta es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Bueno, nosotros no vamos a profundizar tanto en los detalles teóricos de que por qué esta es igual a esta, sino vamos a usar este resultado, lo vamos a mencionar como un teorema y nos vamos a enfocar en toda la interpretación de la integral definida. Entonces, lo que estoy escribiendo acá es lo que se conoce como el teorema de evaluación, o la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Y el día de mañana vamos a meternos a más detalles sobre el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el segundo teorema fundamental del cálculo les dice que si quieren encontrar la integral definida de una función, y observen qué diferencia va a haber ahora. La integral definida sí va a ser un número, porque como vamos a estar evaluando la antiderivada en un número a y en un número b, aquí vamos a tener un número fb y aquí vamos a tener un número fa. Entonces al final la integral definida es un número. No, se eliminan, sí, gracias por preguntar eso. Sí, yo cabal ahí sabía que iba a haber este debate. Porque ahí incluso alguien me está diciendo, pero ¿y qué pasó con la C? Podemos agregar la C, pero van a ver de que si agregamos la C
y evaluamos en los dos límites de integración. Y por cierto, esta notación de corchete nos indica, es una forma abreviada de decir, bueno, primero evalúo en el límite superior la antiderivada y luego en el límite inferior y resto las dos funciones. Entonces, digamos, pueden trabajar con el más c, pero si quieren trabajar con el más c, se van a llevar con una pequeña sorpresa. La primera parte de esta función, cuando tenemos el límite superior, es f de b más c. Como estamos evaluando en una constante, la constante siempre nos va a dar el más c. Y luego aquí tengo menos. Entonces luego evalúo en el límite inferior. Y esto va a ser un pequeño problema con este teorema. El menos f de a. Si f de a tiene más de dos términos, en algún momento se les puede olvidar distribuir el signo negativo entre todos los términos de la antiderivada. Ajá, se cancelan las Cs. Entonces qué bueno que preguntaron eso, y por eso es que no estoy escribiendo las Cs. Pero en el examen no hay que ponerle la C, ¿verdad? No, ni siquiera. Por eso es que lo escribí así. No, esto es sumamente tedioso. Muy bien, entonces ahorita vamos a evaluar unas integrales definidas y para familiarizarnos y contrastar la diferencia entre las indefinidas y definidas, y después les voy a dar la interpretación, que esa sí es la más importante lección del día de hoy. Entonces, bueno, aquí tengo la definición de que es una función integrable, pero eso lo puedo dejar para el teorema fundamental. Primero familiaricémonos con trabajar con esta nueva variación. Entonces aquí es como les decía, aquí podemos resucitar todas las antiderivadas que no hemos visto. Entonces ahí te tengo que encontrar la antiderivada de coseno de x, y luego evaluarla en menos pi medios y en pi medios. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de coseno? Seno, porque la derivada de seno es coseno, y luego tengo que evaluar en estos dos límites. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Evalúo esta en esta, y mucho cuidado aquí con los signos, porque la segunda parte tenemos menos seno de menos pi medios. Entonces aquí y miremos si es 0. Menos 1. Ajá, sí. Sí, aquí tengo 1 más 1 es igual a 2. Incluso aquí, cuando empecemos a trabajar con áreas, podemos tener un gran chivo, porque, digamos, la idea de este problema es que este problema les está diciendo que tienen un problema de área. Entonces, digamos, ¿cómo graficamos la función coseno de x entre menos pi medios y pi medios? Es como una campana. Sí, es como una campana. Entonces, coseno de menos pi medios es 0. Coseno de 0 es 1 y coseno de pi medios es otra vez 0. Pero no es porque coseno si estamos hablando Es que... Sí, es que aquí es que para encontrar el área, no estamos encontrando el área bajo seno, sino el área bajo coseno. Ajá. Entonces, digamos, esta integral definida no la estamos calculando por un capricho, sino que realmente tiene un significado importante. Entonces, lo que estoy graficando aquí es una región, digamos, S, y la forma como defino una región S es que X está entre dos números, pero Y también va a estar como dentro de dos funciones o solo una. Entonces, si quiero graficar todo lo que está entre menos pi medios y entre 0 y coseno de x, vamos a tener esta región. Entonces aquí posiblemente ustedes se percatan de algo interesante que tiene esta región. Digamos, esta área de aquí, ¿qué creerían que es exactamente respecto al área total? Es como la mitad, ¿sí? Entonces lo que uno puede decir, miren, voy a hacer algo, no me gusta trabajar con menos pi medios, voy a mejor para encontrar esta integral, solo voy a encontrar esta área.
Entonces, si quiero encontrar esta área, ¿de dónde a dónde tendría que integrar? De 0 a pi medio. Ajá. Eso se hace solo cuando es par o algo así. Sí, ajá, muchas gracias, sí, sí. Entonces, digamos, ahorita todavía no he mencionado esa propiedad, pero si adquieren esa intuición de que, con función par puedo partir la región en dos y solo integro de aquí para acá y duplico el resultado, sí, ajá, lo que es, sí, pero ya viste, si está restringiendo, como estamos con áreas, entonces ahora esta va a ser el doble de esta otra, con la ventaja de que ahora tengo 2 seno de x de 0 a pi medios. Entonces esta es fácil porque seno de 0 es 0 y seno de pi medios es 1. Entonces aquí, digamos, todo el conocimiento que tengan ustedes sobre geometría, propiedades de funciones pares e impares va a ser bastante útil. Incluso aquí, ahorita me adelanté un poco a la interpretación de la integral definida, pero no importa si me adelanto un poquito. Lo único es que ahora voy a tener que aplicar otra región para el ejemplo interpretativo. Entonces, digamos, tenemos esta otra, ahora esta sí es fácil. ¿Cómo encontramos esta integral definida? Pura potencia. Sí. Al cubo dividido. Y con integrales definidas vamos a tener un montón de chivos. Si en algún momento encontramos transformaciones de la integral definida y para conseguir el límite inferior como 0, eso va a ser bastante deseable porque evaluar en 0 casi siempre nos va a dar 0 para varias funciones o por lo menos una evaluación bien fácil. Entonces la ventaja de esta forma es que aquí ya prácticamente terminé. 27 dividido 3 menos 0. Sí, 9. Incluso esta no pueden ponerla. Si ya miran aquí automáticamente el 0, la respuesta la pueden dejar como 27 tercios. No es necesario ir a tanto detalle. Este es el problema con el que voy a trabajar el área. Este está bonito. 9, 36 y la raíz cuadrada de x. Este me gusta un montón. Aquí ya se complicó un poquito el problema. Entonces, digamos, ¿qué necesito hacer primero? Un medio de x. Este es x a la 1 medio. Yo creo que estás derivando. Sí, 3 medios, sí. 2 tercios, muy bien, ahí. Ustedes observen que ya no puse dividido 3 medios, sino de un solo volteé la expresión. Pero eso porque Rafael me lo sugirió. Entonces, aquí digamos tengo 2 tercios. Y luego solo lo único que nos falta es evaluar estos números. 36 es como un 6 al cuadrado. Porque era x a la 3 medios dividido 3 medios. Entonces el 3 medios, si uno le hace el sándwich, se voltea como 2 tercios. Y luego aquí tengo menos x, que en este caso ahora es 9, 3 al cuadrado, a la 3 medios. Y ahí también vemos qué tanto más se puede simplificar esta respuesta. Sí, se cancelan estos. Yo creo que aquí podemos dejarla así. 6 al cubo menos... Y así pueden dejar esta respuesta. Ahora si alguien hace el 6 al cubo, yo creo que ese es que como 216. Y lo hiciste sin calculadora. Muy bien. Muy bien, muy bien. 216 menos 27, entonces aquí tenemos 181. 191. Creo que es un 89 si mal no estoy. Sí. Y un 89 dividido 3 es 63. Y sí, es una resta. Sí, es con 144. Bueno. No, 216. 216. No,
116. Y la resta que te da 189. Y dividido 3, 63, 62. Ah, 62. Ah, entonces 62 por 2, es 124. Ah, muy bien. Bueno, por eso es que les decía, aquí pueden dejar la respuesta. Sí, esto no me interesa tanto. No 126, no 126. Ah, 126. Sí, muy bien, gracias. Si a mí me da 128, pero igual no importa. Pero ahora, muy bien, vamos a traer otra vez un viejo tema, pero este tema es solo para explicar qué estamos haciendo aquí, porque ya vamos a encontrar esta integral definida. Bueno, qué bonito, se miran ejercicios accesibles y todo, pero ¿qué significa una integral definida? Y vamos a ver de que muchos temas como volúmenes, áreas, desplazamientos y distancias, valor promedio, longitud de arco, superficie de área, etcétera, etcétera, comienzan como un problema de sumatoria, como un problema donde uno puede calcular tal vez algún volumen simple de una figura simple de manera exacta, pero luego con figuras irregulares uno necesita aprovecharse, digamos, de áreas de rectángulos o volúmenes de cilindros o volúmenes de discos o longitudes de arcos de segmentos de línea recta. Entonces ahí te voy a graficar la siguiente región. Entonces aquí tengo una región S, que la forma más breve de escribirla es diciendo de que, bueno, X está entre A y B y luego Y está entre... Ahí te está solo por debajo de f de x, pero tranquilamente esta región puede estar entre dos curvas. Entonces van a ver que al final podemos ir extendiendo más y más la definición de área. Entonces, si quiero identificar esta región, ¿en dónde estaría? ¿Estaría aquí arriba? ¿Estaría a la izquierda de esta gráfica? ¿A la derecha? Lo que necesito es... sí, poner como que estas fronteras. Entonces aquí ya tengo la frontera izquierda y la frontera derecha. La frontera sur es una frontera plana y el norte es simplemente y es igual a f de x. Entonces todo el conjunto de puntos que satisface estas dos desigualdades, bueno, son 4, está indicado por esta región en rojo. Entonces esta es la región S. Entonces ahí está, de manera muy breve, solo vamos a recordarnos cómo encontramos el área utilizando rectángulos. Entonces, esta región es muy irregular. Entonces, la idea era que íbamos a utilizar un montón de rectángulos. Obviamente, los rectángulos no nos van a dar el área de manera exacta. Y este método de rectángulos no lo despreciemos del todo, porque hay varias integrales que no se pueden encontrar de manera exacta y la única forma como podemos es de manera aproximada. Entonces, digamos, ¿cuál es la altura de cada rectángulo? F de x. Puedo decir y solo para referirme rectángulo 1, 2, 3, 4, 5 y tanto, digamos, ¿y cuál es el ancho de cada rectángulo? De x o delta x. Entonces la idea es que el área es aproximadamente igual a la sumatoria de f de x y no. Y ahorita solo termino. Lo que pasa es que necesito poner la integral definida a la par de sumatoria para ya lavarnos las manos y no tener que volver a ver esta sumatoria. Entonces, pero lo que pasa, ¿qué necesitamos para que esta área sea exacta? ¿Qué tiene que pasar con los rectángulos? Sí, se hacen más chiquitos. Pero entonces, si se hacen más chiquitos, quiere decir que vamos a tener más rectángulos. Entonces, si tenemos más rectángulos, es como que estuviéramos diciendo el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, ya de esta forma, así es como encontramos el área. Y ahorita vienen las buenas noticias.
el profesor Riemann identificó, dijo que sí, ¿qué pasó, Marcelo? Es que ese es delta X. Sí, pongamos delta o sí, podemos, podemos poner delta o dx. Sí, es cierto, en realidad es delta x, porque entonces cuando los rectángulos se hacen pequeños, cuando delta x tiende a 0, delta x se va acercando a dx. Entonces la ventaja del profesor Riemann es que identificó estas como sumas de Riemann. Y como es una suma tan recurrente, la forma como se define una integral definida de manera formal es la siguiente. Entonces la definición de integral definida es la siguiente. La integral definida de a a b de f de x es igual a esta sumatoria. Bueno, pongamos delta x. Muy bien. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Esta sumatoria es bien difícil de evaluar, requiere de un montón de fórmulas de sumatorias y aunque los pasos sean relativamente sencillos, son un montón de pasos. La integral definida ya sabemos cómo evaluarla, pero la ventaja es que ahora ya sabemos qué significa una integral definida. Una integral definida es el área bajo la curva de y f de x entre x es igual a y x es igual a b, con la única aclaración de que esta f de x siempre tiene que ser positivo. Entonces ya sabemos que esto es un área, incluso está justificado porque eso es definición, no es como el teorema de evaluación, que ese sí en algún momento habría que comprobarlo. Pero entonces aquí lo bonito es que ya tenemos la interpretación de una integral definida, ya solo tenemos que hacer unos cuantos ejercicios. ¿Sí? Cuando vemos, o sea, nuestras gráficas se cruzan, nuestro de x se restan, entonces hay que separarlo. Sí, yo creo que ya te estás adelantando mucho, te voy a poner ahí un ejercicio para el jueves. Me gusta que ya estás pensando cabal qué pasa cuando la función tiene valores negativos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensarían? ¿Cómo podemos interpretar la siguiente integral? Del último problema que hicimos, la integral definida de 9 a 36 de la raíz cuadrada de x al cuadrado de x. Una gráfica con Graficamos una función raíz cuadrada. Y luego, pero ¿el área de qué región estamos encontrando? Sí, 9 y 36. Posiblemente si quiero ser un poco más exacto, tal vez me voy a tener que ir por acá. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos encontrando el área de esta región, el área entre 0 y la raíz cuadrada de x y 9 y 36. Entonces observen qué bonito, porque este es un área muy irregular, pero aún así podemos encontrar áreas sin ningún problema. Entonces esto que es igual a 126 es el área. Voy a poner aquí de la región R. ¿Con qué ventaja? Traten de hacer este problema con sumatoria y yo creo que nunca van a poder encontrarlo de manera exacta. ¿Sí? Como unos 20 puntos en el laboratorio, sí, encuéntrenlo con áreas, sí, utilizando sumatorias. Esta área sería el límite cuando n tiende a infinito, esta sumatoria, pero el f de x sí es una raíz cuadrada. Entonces tendríamos un i partido n y el delta x es 25 partido n.
Yo creo que si mal no estoy, este sería el problema, Marlon. Pero luego tendrías que descubrir cuáles son las reglas de sumatorias para raíces cuadradas. Hay quien quiera. Si es, esta sí yo creo que no se puede. Si alguien la encuentra, sí se merece 20 puntos en el laboratorio. Muy bien. Encontrar esta sumatoria, la sumatoria de I a la 1 medio de n enteros consecutivos. Y llegar que por medio de la sumatoria esta respuesta es igual a 126. Quedémonos con una integral definida. Aunque uno está intrigado. Bueno, entonces yo creo que solo nos queda tiempo para hacer 3 ejercicios para terminar el tema de área. Entonces aquí les voy a dar un área S. Y aquí se vale que utilicen geometría. Muy bien. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro el área de esta región? Ajá. Muy bien. Ajá. De 0 a 5. ¿Y por qué puedo hacer esto sin ningún problema? Si graficamos esta curva 10 menos 2x, empieza en 10 y luego termina en 5. Entonces aquí tengo el punto 0,10 y aquí tengo el punto 5,0. Estamos entre 0 y 5. Incluso, digamos, integral definida o utilizamos geometría. Con geometría, ¿cuál sería el área? 5 por 10 partidos. Ajá. Y si les da una pregunta de área y la encuentran con geometría, nítido. Sí, 25. Pero si quieren hacer integral definida, también excelente. Entonces, digamos, aquí, ¿qué hago? Primero encuentro la antiderivada. Y digamos, si fuera de x a 10 menos 2x, o sea, ¿cómo se...? De x a la... O sea, que ese sea de... No, en vez de 0x. Que fuera, digamos, de 2 a 5. Sí, si es de 2 a 5, solo tendrías como... En la y. Si en vez de 0 tuvieras otra... Solo se hace diferencia de alturas. Pero ahí te estás adelantando un montón, porque eso va a ser el capítulo 6 y primero vamos a ver todas las técnicas de integración. Ahorita por el momento solo va a ser 0 a algo y sí. Ajá, sí. Por el momento sí, pero no, obviamente es más bonito tener algún otro límite abajo. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de esta función? Y afortunadamente aquí tenemos un límite inferior de 0, entonces aquí es igual esta área. Ajá, 50 menos 25 menos 0. Exactamente lo mismo que utilizando geometría. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? Si ya tienen esa intuición de que trabajar estos problemas de áreas, calculando diferencias entre alturas, este curso va a ser todavía más accesible para ustedes. Pero es que Rafael me preguntó qué pasa si en vez de aquí un y pongo, digamos, un 5 menos x. Entonces, si pongo aquí un 5 menos x, tendrías acá otra curva. Entonces, teniendo aquí otra curva, para encontrar el área de esta región, tendrías que calcular la diferencia entre 10 menos 2x y 5 menos x, y aquí ya te queda tu área. Solo se restan, pues. Sí, solo se restan, sí. Pero paciencia. Ahora, si quieren ya meterse a indagar también ese tema, lo hacemos, pero les voy a poner ahí una pregunta de reto que no voy a poder hacerla, pero sí quiero que la traten de plantear. Porque... ¿Quién está sentado a la par tuya, Miguel? ¿Cómo se llama? No, a la par tuya.
Oh, tu nombre no es Miguel. Ah, no, el tuyo es Luis Pedro, sí, Luis Pedro, sí, perdón. ¿Ustedes quién está sentado a la par tuya? Ajá. Rodrigo. Ah, pero Rodrigo, ¿qué? Palarrea. Ah, es que estuviste con Eugenio el semestre pasado. Desde aquí ya conozco a varios, a casi todos, pero todavía hay algunos que se me escapan. Sí, es que ahí, porque preguntarse lo del área negativa, vamos a dejarles una pregunta de reto para el jueves. Entonces, muy bien. Esta curva tiene más o menos esta gráfica. Tiene una asíntota vertical en 0 y una horizontal en y es igual a 0. Entonces, la región que vamos a tener está entre 1 y está como que entre 9. Aquí las gráficas están un poquito inexactas, pero la idea es solo que se percaten de que la función siempre va a ser positiva en el intervalo donde están tratando de encontrar el área. Entonces, ¿cómo encuentro el área de esta región? Integral. Sí, integral. Voy a escribir esta como 4 por x a la menos 1 medio. Entonces, ¿luego qué hago? Sí, pues saquemos el 4, ajá. 4 por, ¿y cuál es la integral indefinida de x a la menos 1 medio? Muy bien, ajá. O dividido 1 medio, pero ahí traten de seguir el liderazgo de Rafael. Él tiene buenos chivos, es que ya poner este 2 aquí ayuda más que tener un dividido 1 medio. Entonces, luego, ¿cómo evalúo esta integral definida? Ajá, 8 por la raíz de 9 menos la raíz de 1. Entonces, aquí tenemos, ajá, 8 por 2. Muy bien. Entonces, solo vamos a hacer un problema más. Y este es un buen problema para terminar. Esas Sí. medidas son cuadradas, ¿verdad? O sea, es unidades cuadradas. Ah, sí, unidades cuadradas, sí. Ahorita las unidades las estoy dejando, no las estoy mencionando porque realmente no tenemos un problema aplicado donde nos estemos viendo, digamos, cuánto mide un terreno y el terreno está en pies o en kilómetros. Entonces, por eso es que no he estado insistiendo tanto en el tema de las unidades cuadradas. Algunas aplicaciones, digamos, como trabajo, ahí sí voy a estar trabajando con unidades. Pero aquí les tengo, este es un buen problema para irse a terminar la clase de hoy. Incluso aquí tal vez se la van a pensar si realmente utilizamos integrales definidas o si mejor nos portamos astutos con nuestra geometría. Entonces, ¿cómo grafico esta función 2 por el valor absoluto de x? Ajá, sí, es una b, ajá. Sí, sería estaría más así, más empinada. Para propósitos de esta gráfica podemos dejarla de esta forma. Muy bien, y ahora ¿cómo indico la región que está entre esta curva, el eje x y estos dos números x? Aquí necesito graficar la recta vertical x es igual a 2 y la recta vertical x es igual a 3. Entonces tenemos dos triángulos. Entonces, ¿con qué? Tenemos que sumar dos áreas. Ah, es que ¿cuál es la integral de la raíz del valor absoluto de x? Esta es la pregunta. Sí, hay que descomponerla, sí. Entonces, ¿quieren hacer sumando áreas o vemos cómo descomponer esta integral? Porque la otra es... Bueno, entonces aquí sumando áreas, aquí tengo una base de 2 y la altura de este triángulo, ¿cuál sería? Sería 4, porque esto es 2 por el valor absoluto de x. Entonces aquí tengo un medio de esta base
por esta altura. Y luego en el triángulo azul, que es un poco más grande, aquí la base se extiende a 3. ¿Y la altura que sería igual? 6. Entonces aquí tengo más un medio de 3 por 6. Entonces aquí tengo... ¿Sí? Si nosotros volteáramos el triángulo rojo, le ponemos el mismo sentido que no se podría hacer una relación, así como... Como un cuadradito. Así como, por ejemplo, triángulos semejantes. O es más fácil hacer. Es que con triángulos semejantes es... Si tuvieras, digamos, dos variables, y y x, y la variable x está cambiando en el tiempo y uno necesita el triángulo semejante para ver cómo cambia y en t. Sí, yo creo que te quedaron marcados con triángulos semejantes. Sí, aquí yo creo que casi no vamos a tener que usar triángulos semejantes, solo cuando queramos encontrar volúmenes de conos o figuras raras. Ahora, utilizando integrales, tienen que hacer esto. Pero cabal, alguien de ustedes me sugirió descomponer este integral en 2. Entonces tenemos que encontrar una de menos 2 a 0. Pero ¿por qué? ¿Por cuál función reemplazo el valor absoluto cuando tengo números negativos? Aquí parece que tengo menos x y luego acá tengo x. Y como les decía, este problema es desafiante desde el punto de vista conceptual. Entonces, con esta primera integral definida encuentro esta primera el área de este triángulo rojo. Mientras que en la otra encuentro el área del triángulo grande. Entonces... Ahí se coloca menos 2 por el lado en que está. Ajá, por el lado en que está, por el valor absoluto. Incluso aquí hay una propiedad bien bonita que les permite voltear el límite de integración, porque ahorita vamos a tener una pequeña, algo un poco molesto con todos estos signos negativos que van a ver. Entonces esta es fácil, incluso observen que el valor de esta integral definida es 9, lo cual coincide con el área de este triángulo azul. Ahora aquí solo evaluemos esta integral, que sería igual... Parece que tenemos 0 menos, pero luego como aquí también tengo un menos 2 al cuadrado. Entonces por eso es que les decía 4, sí. Aquí es donde ustedes, si en algún momento tienen dudas sobre el signo, recuerden que ese es un problema de área. Entonces aquí a pura fuerza la respuesta les tiene que salir positiva. Porque tengo este menos acá. Pero y luego cuando estoy evaluando el inferior gano otro menos. Pero como tengo que evaluar menos 2 al cuadrado. Sí, entonces por eso les decía que esto estaba... Bueno. Entonces el reto para ver quién no trabaja el jueves. Sí, Rodrigo le gustó, es que aquí me habías preguntado qué sucede si el área es negativa. Entonces la idea con el área negativa es otra vez partir este problema de área en 2. Sí, partirlo y ya solo es para abajo, se pone positivo. Entonces esa área negativa solo la multiplican por menos 1 para tener positiva. Y este problema ya lo tienen en mi U. ¿Es en mi U? Sí. Lo voy a probar una vez. Mucho gusto. Incluso salimos 3 minutos antes. Nos vemos, Marlon.